Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? Qué gusto es para nosotros estar dando comienzo a otro programa de testimonios. El objetivo de este programa es presentar la obra de Cristo en las personas que nos visitan, que comparten sus testimonios. En esta oportunidad tenemos un matrimonio joven. Él es Marcos Godoy y su esposa Viviana Santillán. Así que estamos curiosos de conocerlos, Luis. Como siempre. Como siempre. Sí. A ver, ¿qué es lo que Dios hizo Sí, en la vida de estos jóvenes? sí. ¿Sí? Matrimonio ya. Queremos agradecerles, Marcos y Viviana, por responder a esta invitación, a este desafío de poder contar qué hizo Jesucristo en sus vidas. Pero Luis siempre hace las veces de periodista. Él pregunta quiénes son, dónde viven, qué es lo que hacen. En el caso de Marcos, tu función laboral, ¿a qué te dedicas? Primeramente pastor. Pastor. Sí, estoy trabajando acá en la iglesia de Villa Palermo, calle Colón 2140. Sí. Y también una actividad paralela como profesor de historia en este momento en la localidad de La Escondida. ¿Y en el caso de Viviana? Bueno, también yo trabajando al lado de mi esposo en la iglesia y aparte enfermera Enfermera. en la localidad de La Escondida. Hablemos de que estamos en Resistencia, Resistencia. y La Escondida es una localidad cercana. Localidad. ¿Cuántos kilómetros? 60 kilómetros. 60 kilómetros. Y de 100 decíamos antes de comenzar que tienen que ir en vehículo todos los días, ¿no? Por el momento sí, porque bueno, nosotros vinimos a Palermo en el mes de febrero Sí. y el traslado que ella solicitó, digamos, está en proceso, lleva Sí. su tiempo. Sí. Está ya en la instancia final, Sí. pero si Dios quiere puede salir antes de fin de año o los primeros días del año que viene. Sí. En mi caso es distinto porque nosotros tenemos otra forma de acreditación, digamos, de puntajes, y uno puede renunciar las horas ya y agarrar algún ofrecimiento de horas acá en las escuelas de la ciudad. Claro. Siempre hay movimiento, siempre hay ofrecimiento de horas, entonces uno puede especular con eso, Sí. aceptar donde le conviene. En colegios secundarios. En colegios de nivel secundario, sí. Sí. ¿Es fácil llevar el pastorado y un trabajo secular a la vez? No es fácil, pero tampoco imposible. Ajá. ¿Sí? Todo Sí. depende de una buena agenda diaria, organizar el tiempo. Sí. Y vaya que lo organizan, ¿no? Sí, Me sí. identifico con Marcos. ¿Te pasó lo mismo? Y estuve 11 años siendo bancario. Fui muchos años más bancario, pero 11 años fui bancario y pastor de 2 iglesias. Dos iglesias. 2 iglesias. Ah. Empecé con una y después la otra iglesia quedó sin pastor y tuve que atender las 2 iglesias. Así que es muy esforzado el tema. Me imagino. Sí. Me imagino. Pero antes de comenzar decíamos, queremos conocer que también Marcos es folclorista, Sí. es cantante. Hay un material grabado por ahí. Sí, Sí. Hemos grabado y bueno, ahora también estamos trabajando en un proyecto nuevo, sí, ya como solista. Y gracias a Dios estamos avanzando ya. Más o menos un 50% sí. Del material del está listo. material está. Habían alcanzado a grabar avanzando. un CD con un trío que tenían Con el antes. grupo Raíces. Con el grupo Sí. Raíces. Grabaron Un CD, sí. un CD. Y bueno, recorrimos a todo el norte, Ajá. muchos lugares con ese grupo, digamos. Ese que se llamaba El grupo Raíces, Raíces. compuesto por el pastor Juan Domingo Coronel y el hermano Leonardo García. Sí, Y Gersón Coronel, que era el hijo del pastor, claro. quien tocaba el bombo. Sí. Lo he escuchado En realidad personalmente. éramos 4, Sí, pero sí, 3 sí. voces. Sí. Exacto. Y ahora este nuevo proyecto se llama... Rebrote, grupo Rebrote. Sí, O sea, en mi caso, bueno, como solista, sí, acompañado por mis 2 hijos, sí. que también son folcloristas. Folclorista. Y Bueno, yo ya te siempre... contestaron una pregunta, ¿no? Tienen 2 hijos. No sé si tienen más. Lo más probable es que sí. Sí. Siempre yo le pregunto a la esposa que nos hable de tu familia, de tus hijos, qué edades tienen,
cómo están compuestas tu Mi familia. familia. Sí. Bueno, son 5 chicos. Cinco chicos. Bueno. El mayor ya tiene 29 años. Ajá. Tengo Joel, después Priscila, que tiene 29, Sí. 28. 28. Febe, que tiene 27. Después tengo un varón de 18 y una nena de 17, la más chica. Bueno, pero no parecen tan grandes, tienen hijos grandes. Abuelos no todavía. Sí. Ya, abuelos. Tenemos una O sea, nieta, 4 meses. 4 meses. tiene. Ah, recién. Recién estamos arrancando Estamos el nuevo. estrenando. Tienen el la babero nieta. puesto todavía. Sí. Claro, nada, Sí, sí, qué sí. hermoso, ¿no? Pero, y el 30 de diciembre de este año cumplimos 30 años de casados. 30 casados. años de casados. Sí. Bueno, yo digo 5 hijos, realmente no son muchos, porque si pensamos en nuestros abuelos tenían 15, 18 y 20, Sí. y hoy la gran mayoría tienen 2 hijos, a veces uno. Sí. Sí. Y ya basta. Y ya basta. Sí, sí. Ahora, Marcos, ¿siempre fuiste pastor? Sí, arranqué muy joven. ¿Cuántos años tenías? Yo vine al seminario en Saspeña cuando tenía 17 años, 16. ya en el 85. Tuve 2 años, 85, 86, y ya en el 87 recibo mi primera iglesia, soltero obviamente. Sí, Sí. En el 89, bueno, ya nos casamos. sí. Y Ahora, de ahí en más, perdón, ¿siempre fuiste cristiano? conocí al Señor a los 12 años. A los 12. Sí, mi familia, mi mamá, mi papá se convirtieron cuando yo tenía 12 años. Y a los 15 años estuve en un primer encuentro de jóvenes, fue mi primer encuentro, yo era adolescente, y ahí sentí un llamado. En ese encuentro sentí un llamado al servicio de Dios. Si bien, digamos, yo era músico desde los 9 años, ya tocaba la guitarra, cantaba, junto con mi papá, que también era músico, pero del mundo. Sí, Y bueno, y lo primero que me llamó fue la música. sí. Empecé a aprender los coros, a servir a Dios en la parte musical. Y después, bueno, Dios me llamó al ministerio. Pero pasó un tiempo, yo sentí ese encuentro fue, digamos, donde realmente yo conocí bien a Cristo, tuve un encuentro con Cristo y ese llamado a servirle a Él. Claro. Pero bueno, después tuve el proceso de venir al instituto, estuve los 2 años en el seminario, a los 17 años vine, y bueno, esa formación me permitió confirmar ese llamado. Tu llamado. Y de ahí volví a mi pueblo, mi iglesia era una iglesia muy chiquita, tenía 12, 13 miembros, Sí. eran 2 o 3 familias, ¿no? ¿En otra provincia? En Santiago del Estero. Santiago de Sí. Villa. Yo soy santiagueño, nosotros somos santiagueños. Ah, los dos son santiagueños. Yo soy de la Sí. ciudad de Bandera, sur de Santiago, ya sobre el límite de Santa Fe, a 30 kilómetros del límite de Santa Fe. Sí. Y ella de la ciudad de Añatuya. Es verdad que los santiagueños dicen que al comenzar el día, bueno, ya el día está perdido, dicen al comenzar el día. O es un Y- cuento de la Andricina. ese. Cuento, ¿no? Decía, bueno, hoy es martes, ya la semana está perdida. Ah, está perdido. Sí, 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 hay mucha broma acerca de los santiagueños, ¿no? Sí. Así que tu conversión y tu llamado al ministerio fue casi simultáneo. Sí, sí, la verdad que, digo, yo empecé a ir a la iglesia a los 12 años. 12 años. Obviamente recibí al Señor, a los 13 me bauticé. Sí. Sí, mi primer pastor con quien yo me bauticé fue el pastor Juan Almirón. Eso, yo algo de eso sabía, Él, que fue mi- fuiste discípulo del pastor Juan Almirón. Exacto. Sí, todo, todo. Sí. Con él acepté al Señor, con él me bauticé, él nos casó. Ah, O sea, él me recomendó al seminario. sí. Fue nuestro pastor. Ah. Fue nuestro pastor ¿Y él te recomendó a Viviana? Bueno, No, esa fue una él- elección fue una personal. elección. él, claro, en ese momento ya él ya lo habían trasladado para acá, Sí. a la ciudad de Resistencia. Bueno, nosotros nos casamos ya en la época del pastor Juan Carlos Juan Vejero. Carlos Vejero. Ajá. Pero él fue de acá A casarnos. exclusivamente. Ajá. Qué bueno. Dicen que ahí se nota un buen líder. Sí. Cuando va dejando líderes detrás de él. Claro. Así Sí. que Juan se ve que hizo un muy buen trabajo, ¿no? Buen trabajo. Sí. Ahora, Viviana, ¿cuándo conociste al Señor? Y yo tenía 16 años Sí. cuando conocí al Señor en la casa de una tía Sí. que fui a
a devolver unas cosas que me habían mandado mis padres porque mi hermana se había casado hacía una semana Sí, y me mandaron a devolver unos manteles, unas cosas era, sí. y a la casa de una tía y bueno, ahí justo en ese momento, en esa mañana, llegó el pastor Guerra y el pastor Darío Bloch, fueron Ajá. quienes me predicaron la palabra del Señor. Ellos fueron los que me hablaron esa mañana, Fueron a la casa de tu tía. de mi tía. Sí. Y vos estabas, Justo ahí. digamos, de visita, casualidad, de casualidad, o en el plan de Dios. en el plan de Dios, sí. Sí, ¿Viste lo que La es verdad que devolver sí. un mantel? devolviendo un mantel. Me mandaron a devolver unas cosas Bueno, y fueron cuando me presentaron ahí mi tía, los pastores, y sí. charlamos toda una mañana. Ellos me presentaron al Señor, recibí al Señor. Era un día viernes, recuerdo, y me invitaron a la reunión de jóvenes. Fue mi primer reunión de jóvenes, Ajá. fue un viernes. Y bueno, el otro día me fui a la iglesia, me invitaron un fin de semana, me fui el sábado, me fui el domingo y ahí me quedé Oh. hasta el día de hoy. No A ver, me fui eso más. ocurría en Añatuya, En ¿no? Añatuya, Provincia de Santiago del en Estero. Santiago del Estero, sí. Sí. Pero ¿y antes de eso? Eso le iba a preguntar. Ahí vamos, sí. Sí. ¿En qué creías, Viviana, antes? Y bueno, antes era católica. ¿Practicante Vamos o a de decir, nombre? No, de nombre vamos a decir porque era muy poco. Pero en realidad yo, de mi familia, no eran de ir todos los domingos a la iglesia, pero Sí. yo buscaba, yo iba con mis amigas, íbamos a la iglesia los domingos Sí. y bueno, y me acercaba también a un lugar donde las monjitas trabajaban, recibían chicos y yo de alguna manera me gustaba trabajar, me gustaba andar, Sí. les ayudaba, cooperaba, me iba a mirar. O sea, ya sentía yo, después me di cuenta que ya sentía Una atracción una hacia la obra de atracción Dios. hacia la obra de Dios, un llamado que estaba ya en mí que después Sí. salió a... Ahora, Viviana, ¿por qué no tuviste esa misma experiencia en ese lugar? Porque la verdad que era ayudar, ir a buscar, algo que yo sentía que estaba dentro de mi corazón, pero nunca había sentido Ahora, tal vez- la experiencia de cuando uno le recibe a Cristo y puede conocer muchas cosas, puede entender la verdad. Y ahí me di cuenta de que adentro mío había un llamado, había una inquietud por las cosas de Dios y bueno, comencé a ir a la iglesia, me invitaron y ahí me quedé. Me gustaba involucrarme, me gustaba trabajar, me gustaba las reuniones de jóvenes, me gustaban las damas, iba para todos lados. Y te casaste con un Ahí pastor. me casé con un pastor. Después lo conocí a él, bueno. Ajá. Debe ser difícil tener un novio. Cuando estaban de novio, ¿vos ya era pastor o no? Sí. 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 ¿Habrá Sí. sido un poco difícil o no saber que te vas a casar con un siervo de Dios? No, yo... En tu caso, no. No sé, no me pareció difícil. No. Sí. Claro, porque tenías un corazón predispuesto por lo que estoy escuchando. Incluso antes de convertirte, antes que te hablaran esos pastores, Sí. ya tenías una predisposición Sí, a buscar las cosas de Dios. A los 16 años, a los 16 años. devolviendo un mantel, encontraste a Jesús. Jesús. Bueno, son cosas, ¿no?, que nosotros Sí. decimos, mirá las cosas que tiene Dios preparadas, ¿no? Dios no tiene casualidades, No. tiene causalidades. Está todo previsto. Ahora, Marcos, tu conversión fue en la adolescencia. Sí. Ahora, pero ¿y ahí para atrás? ¿Qué pasó? Bueno, mis padres eran chaqueños. Ellos, por razones de trabajo, mi padre fue a vivir en Santiago del Estero Ajá, y yo nací allá. claro. Después él se enfermó, él era un hombre de campo, trabajaba en el campo, fue de encargado de un campo. O sea, toda su vida anduvo a caballo y la enfermedad que empezó a sufrir fue un problema de próstata. Ajá. Cuando ya él obviamente no podía seguir trabajando, bueno, ahí recién se empezó a hacer tratar y bueno, le diagnosticaron un cáncer de próstata. Ahí deja de trabajar en el campo y se van al pueblo. Nos vamos a vivir en el pueblo. Y en eso, en mi casa, o en el lugar donde vivíamos, porque no era nuestra casa, nos habían prestado una vivienda, empezaron en el barrio empezaron a visitar personas en aquel entonces se llamaba Incupo,
un programa de alfabetización. Sí. Se enseñaba a leer y escribir personas adultas. Y mi mamá era una persona que no sabía leer, sabía sumar, restar, pero no sabía escribir ni leer. Y ella quería aprender. Entonces ella abrió las puertas para que ahí se enseñe a leer y escribir. Y muchas personas del barrio venían a estudiar ahí. Y una de esas personas era una hermana. Un día llevó un folleto y dijo, mire, hoy es jueves, hoy tenemos culto. Si quieren ir, les invito y les repartí folletos a todas las que estaban ahí. Y mamá recibió, y cuando vino mi papá, ella le mostró, y él dijo, vamos a ir. Y fueron ellos, los dos. Sí. Y aceptaron al Señor ese día. Justo estaba de visita el pastor. Sí. Él, cuando el pastor iba jueves, se quedaba jueves, viernes y sábado. El domingo volvía a su iglesia. Y al siguiente día ya nos llevaron a todos. Y yo tenía 12 años, me fui. Y me gustó. Ese día yo no acepté al Señor, pero empecé a ir a la iglesia. Dios digamos, a mi papá no lo sanó, pero sí, él conoció al Señor, se salvó. A los 6 meses de haber conocido a Cristo, falleció. Y mi mamá continuó, no abandonó la fe, siguió. Y bueno, fue nuestro pilar, nuestra guía, la que nos enseñó, nos condujo, sobre todo a nosotros los más chicos. Claro. ¿Eran varios hermanos? Éramos 5 hermanos. 5 hermanos. Mi hermano mayor ya estaba independizado, ya estaba casado, y el que le seguía no estaba casado, pero él no accedió a ir a la iglesia. Claro. Él ya tenía o seguía digamos, estaba trabajando y también era músico, seguía los pasos de mi papá, que también era músico. Claro. Y ya tenía sus andanzas Sí. y bueno, no decidió ir a la iglesia. En mi caso de mis hermanas, sí. Mi hermana de las mujeres, la mayor, y mi hermana la que le sigue, que es la pastora Nancy, Sí. que también vive acá en Resistencia. Sí. Y yo soy el menor Ah, de la familia. Nosotros sí, nos aferramos a la fe. Mi mamá se aferró a la fe, más allá de que Dios se había llevado a su esposa, ella quedó viuda. Pero bueno, eso fue lo que más le fortaleció, aferrarse a la fe y saber que algún día ella también iba a estar con él. Y en el 98 falleció mi mamá. El mismo año que nosotros vinimos a la Escondida pastorear. ajá. Nosotros vinimos en enero, ella en junio de ese año, del 98, falleció. Sí. Y de ahí ya nos quedamos en el Chaco. Si vos te fijas, Luis, en el corazón de Viviana, en el corazón de Marcos, había una predisposición, eran terreno fértil. Me acuerdo de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Exacto. Que dice que el sembrador salió a sembrar y tiró semilla en 4 lugares. En 3 lugares la semilla fue malograda porque no prosperó, pero hubo un lugar, tierra fértil, ahí prosperó, me dio semilla, a 30, 60 y a 100 semillas por cada una. Y yo noto que Viviana y Marcos, incluso tus padres, fueron tierra fértil. Con algo en común me estoy viendo. Un mantel y un folleto. Lo que Dios usó para comenzar a gestar en ustedes esa atracción, ¿no? que los tienen hasta hoy, gracias a Dios, ¿no? Pero un mantel y un folleto. Es que Fue suficiente. indudablemente que ese relato de la parábola del sembrador describe la condición de los corazones de la gente. Exacto. Es tan real, ¿no es cierto? Sí. Total. Y vigente hasta hoy en día, ¿no? Sí. Porque cuánta gente escuchando o mirando, y cómo estará su corazón. Sí. Peleando allí quizás entre será la religión, serán esto, será... nosotros siempre decimos con Arnoldo que ustedes son el testimonio, el ejemplo vivo de lo que Dios es capaz de hacer justamente donde Dios se encuentra tierra fértil, para que Él pueda trabajar y lograr esto que está logrando en ustedes, ¿no? ¿Por qué mucha gente se resiste a seguir a Cristo, a aceptar el Evangelio? Ustedes como pastores conocen mucho del tema. Y hay gente que vos le vas a hablar una, otra y otra vez, y siempre tiene sus excusas y siempre se escapan por la tangente. Sí. Siempre tiene sus pretextos. Sí,
Normalmente tienen su tradición, o sea, son, digamos, se aferran a una tradición, es mis padres, mis abuelos, sobre todo acá en Santiago lo mismo, pero acá en el Chaco yo vi, digamos, muchas creencias, ¿sí? Sí. Que Santa Catalina, que tienen sus santos. Sí. Yo tengo familias acá en el Chaco y todos son devotos, por ejemplo, de Santa Catalina. Sí. Yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, de predicarle, me invitaron a sus casas, comimos. Ellos me dijeron, nosotros sabemos que vos sos pastor, te vamos a atender como vos te mereces, pero nosotros tenemos nuestras creencias. Sí. Y bueno, y están aferrados a eso, cuesta. Sí. ¿Sí? Hasta que pase algo. Pero Sí. por alguna razón actúan así. Porque yo conozco a personas que le han dicho, no te cambies de religión, a pesar de que el Evangelio no es una religión. Claro, sí. Porque Dios te va a castigar. Entonces hay un temor infundado desde la más temprana edad. Sí. Y ahí, digamos, aquellos que se atrevieron a romper eso y a creer y a acercarse a la iglesia, después fueron, digamos, marginados hasta por su propia familia, su propio padre. Claro. Hasta que Dios fue abriendo sus ojos, ¿no? Sí. Yo ahora voy a Banderas, por ejemplo, en mi pueblo, Sí. donde yo fui pastor también, ¿no?, por 8 años, y hoy encuentro en la iglesia gente que en mi tiempo yo ni imaginaba que hoy estarían dentro de la iglesia, porque eran, digamos, muy religiosos, muy aferrados al catolicismo, Sí. muy activos en la iglesia Sí. católica. O sea, ahí hay un catolicismo fuerte, Sí. o sea, hay un catolicismo no solo nominal, sino que practican. Pero hoy esa gente se convirtió, por alguna razón. Alguien se enfermó, tuvieron alguna crisis matrimonial, problemas con algún hijo, con alguna hija. Y eso hizo que esa tierra sea fértil, digamos, para poder aceptar el Evangelio. Y hoy son pilares de la iglesia. Claro, Dios siempre ocupa, por lo que yo observo, problemas, situaciones críticas, para que la gente recapacite y descubra a ese Dios único que puede tener una relación personal con uno. Exacto. Y a todos nos pasó más o menos lo mismo. Sí, a mi familia le pasó lo mismo, digamos. Sí. Porque mi papá, mientras él estaba sano, él tenía sus tradiciones también. Era músico, vivía de fiesta de santo en santo. Sí. Pero cuando él ya no pudo, Sí. encontró, digamos, en la iglesia Sí. un mensaje que le pudo llenar el corazón, más allá de que él estaba en una situación de salud muy crítica, pero él encontró al Señor, cambió de vida, aceptó a Cristo y recibió la salvación. Claro, no es que Dios provoque esas cosas, sino que aprovecha esos problemas para que la gente lo descubra a Él. Es que uno mismo se va creando esas situaciones hasta llegar a un límite, a un callejón sin salida, y no sabe qué hacer, Claro. no sabe dónde ir. Y bueno, y la única puerta que encuentra, la única solución que uno encuentra es Dios. O sea, nadie va a Dios porque quiere. Sí. Sí, siempre somos así los seres humanos. Sí, vamos como una alternativa, como ya la última tal vez. Sí. Y bueno, y Dios siempre nos espera. Pero hasta dónde la misericordia de Dios yo veo ahí, ¿no? Sí. Porque probamos y probamos y volvemos a probar y reprobamos, y al final, el último manotazo, tomamos la mano de Dios, y Dios es tan bueno que dice, acá estoy. Sí. Es así de Siempre sencillo, ¿no? Siempre que tenemos como invitados a matrimonios de pastores, le preguntamos a la esposa si es difícil ser la esposa de un ministro, de un pastor. ¿Es complejo, es difícil o no, Viviana? Y en algunos momentos sí. Sí. Sí, porque se siente el peso, se siente muchas veces que la misma iglesia presiona, Sí. pero hay que saber llevarlo. Es como que te exige mucho más que cualquier otra cristiana, exige ¿no? mucho, sí. Y sos un ser humano igual que somos todos. un ser humano como todos. Claro, claro.
Somos pedigüeños los miembros, ¿eh? Sí, Sí. sí. Antiguamente la esposa del pastor no se inmiscuía mucho en la tarea pastoral. Decían que el pastor es el pastor y ella es la esposa del pastor. Pero hoy por hoy vemos complacido que la esposa está a la par de su esposo atendiendo la iglesia. En tu caso, ¿cómo es? También mi hogar, la iglesia, estoy yo. Si no hago nada, creo que no me sentiría bien, no sería Claro. yo. Sí, sí, Porque sí. es algo que sale de adentro. Claro. Es algo que está en uno y que yo creo que no podemos ir contra lo que uno siente, ¿no? Y hay cosas que la esposa del pastor puede percibir porque tiene un alto sentido de intuición, que a veces el varón no lo tiene, Tiene. ¿no es cierto? Y se complementan en Se la complementan, tarea, sí. Marcos, ¿no? Sí, obviamente, un 50% seguro, Sí. o a veces más. Porque Pero- eso me ocurre a mí. Sí, sí. Yo no me veo pastoreando yo solo, a menos que mi esposa me ayude, ¿no es cierto? Ella no es mujer de púlpito, pero sí de estar en el anonimato dando consejo, acompañando a las hermanas principalmente, escuchando sus problemas. A veces sin ser pastora, Sí, ejercen la función 100%, ¿no? 100%, sí, sí. totalmente. Totalmente. Acá en la iglesia a mi esposa todos le dicen pastora. Pastora. Y bueno, ella no se considera pastora, pero hace las veces de pastora. Y yo creo que lo hace muy bien. Lo hace O sea, muy a bien. veces el título no es la cuestión, sino No hace su sino la función. La función. Sí. Y hay cosas que le van a contar a la esposa y no al pastor. Por una Me cuestión. pasa mucho en mi trabajo también. Sí. Es un lugar tan estratégico que soy oído de muchos. Claro, Y a veces estar al lado del enfermo, y aquel enfermo cuando está en sus últimos días, está esa inquietud de poder llegar y poder predicarle la palabra, hablarle del Señor. ajá. Y bueno, son lugares muy... Es donde una profesión que te da muchas oportunidades. muchas oportunidades, Sí. sí. Bueno, estamos casi concluyendo el programa. Ha pasado velozmente, increíble. Pero siempre dejamos los minutos finales para que ustedes le puedan dejar un mensaje a esa persona que nos estuvo escuchando, que les estuvo escuchando. Tal vez Viviana, a alguna mujer, a una chica, a una señora, y el pastor tal vez a un matrimonio, a un hombre, qué sé yo, lo que Dios ponga en tu corazón. Comencemos con Viviana. Y bueno, quiero decirle a las mujeres, a las chicas jóvenes, de que hoy es un tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy difícil, y que yo creo que necesitamos prendernos de la mano de Dios, Sí, no olvidarnos de Dios y poder confiar y tener fe en Él, de que con Él podemos salir adelante y que para Él nada es imposible. sí, Sea el problema que sea, con Dios nada es imposible. sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y Marcos? Bien, yo digo, para todas las personas, la única solución verdadera a nuestros problemas Sí, se llama Jesucristo. sí, Y nadie puede decir que no tiene problemas. claro. Nadie tampoco puede decir yo sé solucionar todos los problemas. La vida es una sucesión de problemas desde que nos levantamos y tenemos que tomar decisiones ante esas circunstancias. Sí, Así que para enfrentar la vida no hay mejor cosa que poner a Cristo en primer lugar en el corazón. Yo siempre canto una canción ajá, que pone a Cristo en primer lugar. sí, Es una canción folclórica del trío Mar del Plata, sí, que dice: mañana cantarás una nueva canción. sí, Si hoy puedes ver con Cristo en tu corazón, o sea, si podemos mirar las cosas desde la óptica de Cristo, sí, la vida es distinta. Desde la vida del pensamiento humano, desde la filosofía humana, sí, desde la óptica humana, y como dice la Biblia, los caminos del hombre parecen derechos, pero al final no es así. sí, Entonces
A veces nosotros pensamos que estamos en el camino correcto, que vamos por una senda correcta, pero el final puede ser un final trágico. Así que yo les invito a que busquen de Cristo, que acepten al Señor en su corazón. Él le va a dar una visión muy distinta de la vida, y a partir de ahí todo lo que hagan lo van a hacer con seguridad, lo van a hacer con certeza y con la felicidad de saber que el que guía la vida, el que conduce nuestra vida es Dios, y que al final de este camino es un camino de gloria. Bueno, le queremos agradecer inmensamente, Marcos y Viviana. Estamos muy agradecidos por su tiempo, por su testimonio. Luis, ¿alguna reflexión final? El único que pudo y puede decir: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados con resultados óptimos, fue Jesús. Cierto. Y yo les daré descanso. El único que lo pudo decir y lo sostiene. Sí. Y hay resultados aquí a la vista, Sí. y ojalá Dios quiera, en el corazón del oyente. Querido amigo, querida amiga, tal vez pensaste que te estamos proponiendo una nueva religión. Sabes que ninguna religión te puede llevar al cielo, ni puede cambiar tu vida. Pero la palabra de Dios dice que el que se une a Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás y desde entonces todas son hechas nuevas. Yo te desafío a probar con Cristo una nueva etapa en tu vida. Con tus propias palabras, decirle: Jesús, yo te quiero conocer, te invito a vivir en mi corazón como mi Salvador, te pido que me perdones todas mis faltas, y habrás de descubrir una nueva vida. Te dejo el desafío. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana, si Dios quiere.